Señal de éxitos, esta que llega desde la ciudad de Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia, que llega a todo el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Bueno, son las 8:16. Es doloroso ver lo que ocurre con la niñez en términos generales en el mundo, quiero decir. Niños víctimas de la violencia por la guerra, niños víctimas de la violencia en su propia casa, en la familia, trata, prostitución, embarazo adolescente, acoso escolar, y la lista es muchísimo más largo, etcétera. Son muchas, lamentablemente, las formas de violencia contra los niños, particularmente contra los niños. Y bueno, lo que ocurrió en Estados Unidos el martes de la semana pasada, que venga un hombre de 18 años, que es casi un niño, pero ya es un hombre, legalmente lo es, arremetiendo con un arma de fuego a niños de a lo sumo 10 años, lo mueve a uno, donde sea. Ya, no hace falta ser padre para conmoverse con una situación así. Bueno, hablemos de la violencia en la escuela, hablemos de la violencia armada en las escuelas. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y hoy damos la bienvenida a Fernando Pereira, educador, orientador, escritor, fundador de Secodap. Fernando, qué gusto saludarte. Buen día, ¿cómo estás? Román, un placer, gusto de conversar contigo. Fernando, lo que se ha visto en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, por la frecuencia, digo, y por la gravedad, sensibiliza a todos, tenga o no tenga hijos, ¿eh? Oye, sí, Román, muy tristes las escenas, como bien señalas, pues cualquiera se tiene que conmover con las imágenes del dolor de esas familias, las fotografías, la galería de esos chicos y chicas, niños inocentes que pues no se sabe a cuenta de qué, pues pierden la vida en su escuela, ¿no? El lugar, uno de los lugares más seguros, más protegidos. Seguramente sus padres, al pensar que están en la escuela, pues están tranquilos de saber que están en un lugar donde no les va a ocurrir nada, ¿no? Entonces, es un contrasentido que sea justamente en ese espacio que este joven, como bien señala, pues toma como el lugar para esa decisión tan drástica y que deja a toda la sociedad y al mundo llena de interrogantes que jamás podremos darle respuesta certera a todos. Fernando, ahora, eso es allá, eso en Estados Unidos, hay muchas aristas en el análisis del por qué ocurre con la frecuencia que ocurre en los Estados Unidos, pero te pregunto, ¿y en la región? Y en Venezuela, ¿qué tan común es que un niño, que un adolescente lleve, por ejemplo, un arma, no necesariamente de fuego, a una escuela? Sí, Román, nosotros en la región, pues en Brasil tuvimos un episodio así también doloroso hace un tiempo, pero a pesar de no tener, y ojalá Dios nos libre de masacres con esas características, la presencia de las armas sí es un hecho pues reportado. Por ejemplo, el estudio de violencia que hizo el secretario de Naciones Unidas para la ONU de Naciones Unidas hizo un estudio, un experto sobre el tema de violencia contra niños en todo el mundo, y pues en el ámbito de las escuelas, el reporte y la presencia de armas en nuestra región, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, es más común de lo que debería, de lo que quisiéramos, y en nuestro país pues también hemos tenido, por supuesto, algunos hechos donde las armas han cobrado la vida de algún estudiante dentro de los centros educativos o en las cercanías a manos de otros estudiantes.
Y si bien algunos de estos hechos pues están signados por algún robo, por alguna venganza, por hechos pasionales, también el bullying, el acoso escolar ha sido el motivador en algunos de esos casos, ¿no? Entonces, la combinación por ejemplo, del acoso, de las heridas emocionales que genera, como este caso lamentable que vimos en Texas, Sí. con el acceso a armas y la posibilidad de tener en casa un arma a la que pueda tener acceso el niño, el adolescente, o que en su comunidad fácilmente pueda hacerse de ella, pues es una combinación que puede ser letal y de la cual siempre tenemos que de alguna manera poner nuestras barbas en remojo y estar muy atentos y muy vigilantes de que eso no vaya a mayores. Claro. Es Fernando Pereira de Secodap quien nos acompaña, pero la verdad es que nuestro país, Fernando, además tienen más de 35 años trabajando en escuelas, en liceos, en la ciudad capital, al interior del país. No es común, no es frecuente que un director de escuela o que un profesor o que un alumno les reporte que un compañero lleva un arma a una escuela, un liceo, un colegio. Eso no ocurre con frecuencia en el país. Sí, O sí, Román, sí sí se ocurre. ocurre y pues los educadores, directores y docentes pues, permanentemente tienen que lidiar con la presencia sobre todo de armas blancas y también con algún arma de fuego que a veces resulta ser un facsímil, Ujú. eh, que el chico manifestó que lo llevó con fines disuasivos, Ujú. ante las amenazas o para amedrentar, hacerse respetar. Entonces, Sí. eh, están presentes y lamentablemente en el país sabemos que una circulación importante de armas no registradas, de armas ilegales. Entonces, en muchos casos están en las casas de esto, cuando se han hecho las investigaciones, pues pertenecen a algún miembro de la familia, Claro, claro. el padre, el padrastro. Entonces, pues los chicos las utilizan y mayormente, Román, Ujú. por supuesto, estamos hablando de centros de educación públicos que corresponden más del 80% de la red de centros que tenemos en el país, pero reporte de navajas o de algún arma blanca también en los centros Sí. educativos privados también hemos tenido. Sea Fernando, o sea, este tipo de eventos, una de las cosas que, digo, lamentablemente por el origen, pero una de las cosas que permite es conversar, es quererme acercar a mi hijo para saber cuáles son sus problemas, sus preocupaciones. Bueno, ¿de qué hablar un padre con su hijo? Y me refiero al caso muy puntual de Venezuela, pero partiendo de lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿qué debo como padre anticipar? ¿De qué cosas debo protegerlos? Y esa recomendación del hablar, de escuchar, del preguntar, que es tan valiosa y que siempre dejan ustedes desde Secodap, ¿no? Esa necesidad de permanecer, de mantener un espacio de confianza y de apertura para poder conversar. Oye, Román, fundamental lo que estás planteando en un momento que estamos viviendo, donde además sabemos el impacto en la salud mental que ha tenido y que todavía sigue dejando la pandemia. Sí. Entonces, cuando tenemos esa presencia de adolescentes, sobre todo de jóvenes que están solos, aislados, que no tienen prácticamente ningún espacio de Sí, sí. socialización, solamente pues las redes sociales son los espacios que utilizan, pues la falta de comunicación, el no ser escuchados por nadie, no tener la posibilidad de pedir de alguna manera, aunque sea con su mirada, con sus gestos, Sí. ayuda.
Hay mucha soledad en estos momentos en nuestros muchachos. Encontramos muchos chicos y chicas pues afectados, que han perdido el sentido de vida, que de repente su autoestima está deteriorada, están llenos de ansiedad, de angustia, y si pues son víctimas de violencia, de agresión, de discriminación, de rechazo, ahí el daño y el impacto emocional es mucho mayor, y no sabemos pues las consecuencias que pueda tener eso para su propia salud, vida o la de su entorno. Entonces, como adultos, como bien señala, yo creo que es clave en estos momentos, fundamental, sacar un espacio diario para poder chequear con los muchachos cómo les ha ido, qué han hecho, observar cuáles son sus actitudes, con quién se están o no relacionando. Pues no puede ser que el episodio dramático que vimos la semana pasada, Román, los familiares que yo escuché pues manifiesten estar completamente desinformados, desconociendo lo que hizo pues su nieto, un miembro de su familia, lo cual nos está mostrando de repente que en la época de la superinformación, donde las conexiones son inmediatas, instantáneas, globalizadas, estemos completamente distantes y ausentes de la vida del ser que tenemos a unos metros de distancia. Así es, efectivamente. Te mando un abrazo, Fernando, gracias por acompañarnos esta mañana. Igual a ti, Román, para ti y para tu equipo. Muchísimas gracias. Sí, hablar, escuchar con nuestros hijos, quiero decir, preguntar, anticipar más bien que digan, que compartan con nosotros, ser cercano, generar ese espacio en el que se sientan confiados y abiertos a podernos decir cualquier cosa que les preocupe, lejos del regaño o del señalamiento, todo lo contrario. Son las 8:28 de la mañana. Permítame en publicidad hablarles de Digitel. En Digitel es muy fácil recargar